Y por fin se terminó la fase de grupos. Una fase de grupos bastante larga, pero que la verdad también se acabó así, pero que si les pareció rápida, lo que queda de aquí en adelante va a ser aún más veloz. Se vienen partidos muy pronto, seguidos, partidos interesantes y ahora sí la parte que importa en el Mundial. Los mano a mano en el que si cometes un error, en el que no hay mañana, te quedas sin Mundial y te pueden devolver para tu casa. Aquí es donde se empiezan a ver realmente las selecciones que van a competir y que van a contender por llegar a la gran final, por llegar lejos y por conseguir la máxima gloria a nivel selecciones en el fútbol. Y antes de que comiencen, porque estamos a pocas horas de que se dé la primera llave de 16avos entre Sudáfrica y Canadá, quiero hacer una dinámica diferente, quiero hacer un video, quiero también que ustedes se animen acá en los comentarios al final a compartirme sus predicciones, porque de esto se trata el video de este momento. Voy a hablar de cada una de las llaves que ya están confirmadas en los 16avos, en la primera ronda de eliminación. Voy a ser breve en cada una, no puedo extenderme tampoco tanto porque me demoraría demasiado, pero voy a decir quién es mi favorito a pasar de cada uno de los cruces, también teniendo en cuenta la selección que es y el camino que tuvieron pues en la fase de grupos. Así que sin mucho más que explicar, creo que se entiende bastante bien. Vamos a comenzar de una vez con lo que son las llaves ya definidas de 16avos. La primera, voy a hablar en primer lugar, porque es la que se juega ahorita, Sudáfrica-Canadá, que de hecho, y no por desmeritar a las selecciones, pero creo que es la menos entretenida, la menos llamativa, como la más aburrida, sí, de estos 16avos. Creo que la selección de Sudáfrica a mí me sorprendió y me sorprendió bastante. Creo que es una de esas sorpresas, más porque no pasó como una de las mejores terceras, sino como segunda de su grupo, por encima de Corea y de República Checa. Yo tengo que decirles que después de ese primer partido frente a México, en el que el fútbol que se le vio fue amateur, totalmente nulo, totalmente desaparecida una selección en cuanto a lo futbolístico. Pensé que iba a ser última del grupo, que no iba a tener ni pena ni gloria, y la acá en los 16avos de final como segunda, sumó 4 puntos, perdió con México, le ganó en la última a República Checa, perdón, a Corea creo que le ganó, y con República Checa, si no estoy mal, empató a un gol. Mientras que por el otro tenemos a una selección de Canadá que compartió grupo con Qatar, con Suiza, con Bosnia, una selección de Canadá que le clavó 6-0 a Qatar, que luego con Suiza creo que empata, la verdad no recuerdo muy bien, no tengo presente ese grupo, creo que con Suiza pierde y empata con Bosnia, si no estoy mal, o le gana a Bosnia. Es una selección que pasó segunda de su grupo por detrás de Suiza, y que la verdad la veo como la candidata a pasar a octavos de final en esta llave. Realmente creo que la sorpresa o la novedad de Sudáfrica hasta aquí va a llegar. Creo que Canadá tiene mejor fútbol, tiene mejores nombres también en algunas posiciones, y aunque vuelvo y digo, desconozco realmente el juego de ambas o las fortalezas, debilidades de cada una de las selecciones, creo que yo me inclino por la selección norteamericana, por la selección anfitriona, que creo que va a seguir avanzando a los octavos de final. Por otro lado, los partidos que se juegan mañana, uno de ellos es Brasil-Japón. Qué partidazo el que tenemos, porque la selección japonesa es una selección que compite muy bien, que en su grupo pasó, si no estoy mal, segunda, empató a 2 goles con Países Bajos, que era la más fuerte de su grupo. A Suecia le ganó, creo que por marcador de 2-1, si no estoy mal, o empató 1-1. Y a la selección de Túnez le clavó un contundente 4-0. Entonces Japón viene muy bien, pero por el otro lado tenemos a nada más y nada menos que la pentacampeona del mundo, una selección que sí, que no es la misma Brasil de mucho antes, una selección brasileña que realmente no tiene el poderío, no tiene la historia que antes sí tenía, pero que de todas maneras, y por más que arrancó mal en esta fase de grupos en su primera fecha frente a Marruecos, la verdad es que viene de ganarle 3-0 contundente a Haití, por más que sea una selección de muchísimo menor nivel, pero también luego con mucha contundencia le ganó 3-0 a una selección de Escocia, que es mucho más difícil, que es cierto que se termina quedando en fase de grupos, pero que de todas maneras lo viene haciendo bien, viene ganándole a los rivales con contundencia que le tiene que ganar. Marruecos pues es una selección mucho más compleja, es cierto que no se le vio fútbol positivo en ese primer partido, los otros dos realmente no los vi, pero creo que viene en un buen nivel también de Vinicius, que está poniéndose a la selección al hombro. Mateus Cunha también viene convirtiendo goles, entonces realmente creo que va a ser un partido bastante igualado, que les voy a decir una cosa, no me sorprendería que Japón termine sacando a Brasil en estos 16avos y avance a octavos. Les voy a ser muy sinceros, no me parecería la gran sorpresa, pero de todas formas me voy a decantar por lo más obvio, por lo más esperable, que sería que Brasil gane. No creo que vaya a tener mucha diferencia, creo que va a ser, vuelvo y les digo, un partido cerrado. ¿Por qué no? Y terminar en una definición de tanda de penales, pero creo que al final se va a terminar imponiendo la selección
de Carlo Ancelotti, que para mí va a poder seguir avanzando en esta Copa del Mundo. Siguiente partido, Alemania-Paraguay. Creo que una de las más disparejas en estos 16avos, no solo por nombre, sino también por el fútbol que se ha mostrado. Creo que Alemania pues pasa primero de su grupo, pasa después de ganarle 7-1 más que aplastante a Curazao, después de ganarle 2-1 a Costa de Marfil, en un buen partido de Alemania, en un partido en el que tuvo complicaciones porque Costa de Marfil es una selección bastante dura de roer, pero que al final termina teniendo buenas ocasiones, en las que termina también por momentos siendo mejor que su rival, en las que aguantó a la selección que también le hizo daño y que hizo, digamos, como uso de su nombre, de su jerarquía y de su categoría para ganar un partido bastante apretado, y eso también se vale en el fútbol. En lo último, es cierto que pierde con Ecuador, se vio una Alemania mucho más relajada, una Alemania mucho menos intensa, una Alemania pues sin necesidad tampoco de ganar. Ecuador sí que lo necesitaba, pero realmente tampoco vi a una selección alemana sometida, a una selección alemana que jugara realmente mal. No lo vi así, entonces pues la verdad creo que no debería ser de mayor preocupación, mientras que por el otro lado la selección de Gustavo Alfaro arrancó pésimo, comiéndose un 4-1 de Estados Unidos con un juego desastroso, con muchas debilidades defensivas. Después es cierto que le termina ganando 1-0 con Turquía. Es que empata, me parece que le gana 1-0 a la selección de Turquía. Una victoria, creo yo, sorprendente hasta cierto punto, porque pues yo pensé que Turquía iba a ser, de hecho, la selección más fuerte de su grupo. Termina quedando eliminada, creo que incluso como última. Termina haciéndolo muy mal la selección europea. Lo hizo bien la selección de Paraguay, que más encima tuvo que pelear casi que todo un segundo tiempo con un hombre de menos tras la expulsión estúpida de Miguel Almirón. Y en el tercer partido, un partido que no vi, pero un partido bastante aburrido entre la selección pues, de Paraguay y de Australia, que le valió a la selección guaraní para terminar pasando como una de las mejores terceras. La verdad, sí, Paraguay, perdón, puede ser una selección firme atrás, puede ser una selección que haya recuperado un poquito más su solidez después de lo que fue ese mal partido, ese mal arranque frente a Estados Unidos, pero yo la verdad creo que el poderío que tiene la selección alemana línea por línea va a ser determinante, y creo que va a pasar sin mayores dificultades. Creo que le va a sacar una ventaja y le va a plasmar una superioridad considerable, y yo también en esta me decanto por la lógica, que sería que la selección teutona pase a los octavos de final. Y el otro partido que tenemos mañana, déjenme reviso acá mientras recuerdo, el de Países Bajos-Marruecos. Señores, qué partidazo el que tenemos. Ese sí que va a ser un buen partido, señores, porque Países Bajos pasó primera de su grupo con Japón, con Suecia, con Túnez. A Túnez le metió, y no me acuerdo realmente en este momento cuánto le metió a Túnez, creo que fue 4-0 si no estoy mal. A Suecia le metió 5-1. Es cierto que el marcador termina siendo un poco mentiroso, porque ambas selecciones tuvieron oportunidades, un partido más bien parejo, pero en lo que sí fue mucho mejor Países Bajos, perdón, en ese partido fue en la contundencia. Creo que tiene arriba muy buen poderío, creo que llega y hace daño, y además creo que tiene jugadores en cada una de sus líneas de altísimo nivel, mientras que la selección marroquí pasó segunda con los mismos puntos de Brasil, empatando en el debut, después ganándole por la mínima a Escocia y luego con un 4-2 a Haití. La verdad en este, pucha, sí me cuesta un poquito más, porque es un partido, creo que va a ser de la fecha el mejor partido, incluso me parece mejor que el de Brasil con la selección nipona, con los japoneses. Holanda, Países Bajos, vuelvo y les digo, tiene muy buena selección. Para mí es un muy buen equipo, juega bien, tiene buen poderío ofensivo, me parece que detrás también es ordenada, es firme, pero la selección de Marruecos viene de tener un excelentísimo mundial, hace 4 años quedando cuarta, llegando hasta las semifinales, perdiendo con Francia. En la última Copa Africana de Naciones termina llegando a la final, bueno, el escándalo que ya conocemos con Senegal. Y pues no lo hizo nada mal tampoco frente a Brasil. De hecho, en ese primer partido, que era como la prueba más difícil para la selección africana, se vio bastante mejor que la selección brasileña por momentos. Yo veo un partido cerradísimo, no creo que ninguno de los dos vaya a sacar realmente mucha diferencia, a menos de que se tenga una muy mala tarde por alguna de la parte de las dos selecciones, pero yo creo que va a ser un partido parejo. Y en esta creo que sí me la voy a jugar un poquito más. Creo que la selección marroquí va a terminar sacando a la selección de Países Bajos, que de todas formas, nada raro sería que pudiera ser de pronto ella quien avance, pero me la voy a jugar en esta vez. Voy a decir que es Marruecos la que pasa a los octavos de final, perdón, eliminando a la selección neerlandesa.
Luego, otro de los cruces que también tenemos, vamos a hablar de uno también bastante interesante. Portugal de un lado, selección que pasó segunda frente a la selección Colombia, y Croacia del otro. Es un partido, señores, interesante porque Portugal viene siendo al menos considerada, al menos en consideración, una de las candidatas al título. Pero futbolísticamente yo no la veo con ese poderío. Contra el Congo en el primer partido, el gol y realmente poco más. La selección africana la supo neutralizar, le supo jugar de mano a mano y Portugal juego brillante no tuvo. Contra Uzbekistán, una selección creo yo de bajísimo nivel, sí es cierto que se despachó, que hizo goles, que se divirtió, pero creo que pues no es una prueba a medir. Y con Colombia en el partido de ayer realmente se vio una selección sin intensidad, una selección sin dominio, una selección sin tanto poderío ofensivo, que la verdad creo que Croacia la puede complicar bastante, una selección croata, perdón, que sí es cierto que perdió en el arranque contra Inglaterra, pero generándole también bastante peligro, dañando y haciendo el partido parejo, perdón, por momentos, para la selección de los Tres Leones. Después termina empatando o ganándole, creo que por la mínima, a la selección de Panamá, creo que 1-0 termina ganándole, y después le gana ayer 2-1 también a una selección de Ghana, con el que escuché que tuvo algunas complicaciones, pero que de todas formas le bastó para conseguir 6 puntos. Una selección de Croacia que viene de ser tercera en los últimos 2 mundiales, una selección croata que tiene hombres de experiencia, que tiene también velocidad, que tiene buena orden, que tiene solidez defensiva, buen ataque. Y la verdad, en este cruce, yo creo que si me decanto por la selección de Portugal, yo creo que la selección de Cristiano Ronaldo va a lograr eh, superar a la selección de Croacia. No creo, sí creo que va a ser un partido disputado. De todas formas, creo que voy a ver mejor a la selección lusa sobre los croatas. Vamos a ver, de todas formas, va a ser un partido bastante cerrado. Otro de los cruces, Francia-Suecia. Digamos que por nombre la selección sueca sí no aparenta ser un rival tan asequible, pero realmente creo que con lo que mostró Francia en la fase de grupos va a ser un camino, un paseo por el parque para la selección realmente de Didier Deschamps. No creo que vaya a tener la menor de las complicaciones con la selección sueca, una selección que pasó como mejor tercera, como una de las mejores terceras por detrás de Países Bajos, por detrás de Japón, se comió la paliza contra Países Bajos, contra Túnez. Es cierto que termina también clavándole 5-1, pero es una selección evidentemente menor, y contra Japón, si no estoy mal, termina empatando. La verdad, sí, tiene buenos jugadores. En ataque, sí, Alexander Isak, Víctor Gyökeres, Anthony Elanga. Tiene buenos nombres en la ofensiva, pero creo que como equipo es inmensamente inferior a una Francia que le pasó por arriba en el segundo tiempo a Senegal, que a Irak no tuvo la menor complicación, que con Noruega jugó a media máquina y le clavó 4. Entonces la verdad yo creo que esta, siendo una de las mayores candidatas al Mundial, va a pasar sin dificultad. No tengo dudas en que va a ser la selección francesa quien avance a los octavos de final. Que ojo, que tengamos en cuenta que si Alemania, efectivamente como yo lo considero, elimina a Paraguay, ese sería el cruce en octavos, Alemania contra Francia. Duelo bastante interesante que me parece muchísimo más disputado que al menos esta fase de 16avos para la selección francesa. Otro de los cruces, tenemos México-Ecuador, una selección mexicana anfitriona, de cierta forma también histórica, porque creo que es la primera vez que México logra pasar su fase de grupos con 9 de 9 puntos. Arrancó muy bien, sólida contra Sudáfrica, una selección que, como ya se los mencioné ahorita cuando hablé de la selección africana, no mostró absolutamente nada en ese primer partido. México realmente no sufrió y le ganó bastante bien a la selección africana. Después tuvo el partido frente a Corea del Sur, un partido también, ese fue un poquito más gris. Recuerdo haberme visto el primer tiempo, no tuvo tanta claridad, no tuvo tanto dominio, sin embargo terminó sacando los 3 puntos con una mínima diferencia, marcador de 1-0, y en el último partido fue contundente ante una República Checa que para mí era el rival más difícil de ese grupo, por encima incluso de Corea. Yo lo pensé así, terminó teniendo una fase de grupos bastante mala, pero yo pensé que iba a competir más. Me parece que es una selección que tiene buenos jugadores, y aún así México con contundencia, estando clasificada, se la llevó por delante, le terminó clavando un contundente 3-0 y pasó como primera indiscutible de su grupo. Una selección que viene con confianza, una selección que viene con buen juego y que viene pues con los resultados respaldándola. Por el otro, una selección ecuatoriana que entró por esto. Por esto Ecuador alcanzó a entrar,
pero es cierto que si venía mal o si no se le habían dado los resultados en los dos primeros partidos frente a Costa de Marfil, que termina perdiendo en el final, frente a Curazao en ese 0-0 en el que hace figura al guardameta de la selección de Curazao, termina teniendo un partido clave en la tercera jornada frente a Alemania, una Alemania sí clasificada, que le jugó con menor intensidad, sin nada que perder, pero de todas formas la selección de Ecuador hizo una gran labor frente a la selección teutona. Era realmente, desde mi punto de vista, muy difícil que le fuera a ganar, más porque no tiene, siento yo, Ecuador tanto poder ofensivo. Es cierto que del medio campo para atrás tiene muy buenos nombres, tiene mucha fortaleza, pero hacia adelante creo que le falta bastante individualidad, bastante desequilibrio, bastante jerarquía, pero lo logró de todas formas frente a Alemania, viene con confianza, terminó pasando y creo que ese es un aire anímico bastante bueno para la dirección dirigida por Sebastián Becachese. Y bueno, la verdad, otro partido que yo veo bastante interesante, creo que es un partido bastante equilibrado, bastante parejito, en el que ambas van a jugar mano a mano, México para conseguir su quinto partido, en este caso pues son los octavos de final, ya no los cuartos. Pero la verdad, yo creo que hasta acá le llega el camino a la selección azteca. A menos de que Ecuador vuelva y tenga una presentación bastante mala, yo creo que este es el partido en el que Ecuador va a volver y va a seguir enchufándose de confianza, porque es que yo pensaba algo en el partido contra Alemania, una vez clasificó, y es, una cosa es tú jugar en fase de grupos, sabiendo que si no se te da la victoria tienes que resguardarte, porque tiene un poquito hay mañana, mejor dicho, tienes que pensar un poco en el siguiente partido, en que tienes otra posibilidad, en que no hay que jugársela y perder todo en el primer partido desde ya. Entonces, siento que Ecuador tenía que tener cierta cautela también, ¿sí? Con todo y que según escuché, porque les voy a ser sinceros, salvo el partido frente a Alemania, no me vi ningún partido más de los otros dos de la selección ecuatoriana, pero escuché que atacó y que le faltó realmente fue contundencia de cara al arco, pero siento que con un Ecuador que no tiene que pensar en un mañana, sino en el hoy, en ese partido frente a México en el Azteca, la verdad yo creo que la selección ecuatoriana se va a hacer más fuerte, porque es una selección que no necesita tomar la iniciativa, que no necesita realmente ir al frente, sino que puede hacer uso de su mejor herramienta en batalla, que no es la espada, es el escudo. La selección ecuatoriana es fuerte aguantando, es fuerte cerrándose, y si de pronto le logra hacer un gol de entrada a México y después aguantarla, aguantarla y aguantarla, para mí va a ser muy complejo para la selección mexicana, o se va a tener que esforzar bastante para lograrle empatar y por qué no llegar a voltear el partido a la selección ecuatoriana. Y en ese aguardar, en ese cerrarse, en ese juego ordenado, aguerrido, comprometido de Ecuador, ¿por qué no en un contraataque con alguno de sus jugadores veloces que sí que tiene, porque es una selección también veloz, es una selección físicamente muy buena, liquidarle el partido a la selección mexicana? Yo realmente me inclino más por la selección ecuatoriana, que creo que en el mata-mata y sobre todo con estos rivales más parejos, creo que tiene bastante que decir y que puede competir bastante bien, así que me voy con la selección vecina, con la selección de Ecuador. Otro de los cruces, a ver, ya les hablé del de Alemania, del de Francia, Sudáfrica, Países Bajos, Brasil, México, Argentina. La selección argentina, que vamos otra vez con la quejadera de todos, es que le arreglan el mundial, es que quieren que Messi se retire con 2 mundiales, es que no lo expulsan, es que una cosa, es que la otra, es que le pitan penales. Venga, ¿el cuadro le tocó fácil? Sí. Pero yo, o sea, ¿cómo van a decir ya, porque ya se les digo, he escuchado que le allanan el camino, que porque le tocó Cabo Verde, que después le toca a Egipto o Australia, que pasó primera, pasó haciendo los 6 puntos? Pues es el beneficio que tiene, señores, así como algunas otras selecciones que también no tienen, creo yo, cuadros tan difíciles. Es cierto que queda de un lado del cuadro en el que se saltan muchas selecciones candidatas como España, Francia, Portugal, la misma Brasil, Portugal, Croacia. Es cierto eso, pero de todas formas, de este lado también está Inglaterra, también recuerdo, bueno, estaba Colombia, que yo no la desmeritaría, está, uy, pucha, no me acuerdo qué otra selección tenemos por este lado, pero de todas formas, Noruega creo que también está, entonces creo que es un cuadro, sí, un poco más asequible, pero no siento yo que haya que venir a decir, bueno, le arreglaron el camino ya de entrada a Argentina, no. Además, me parece que ya a estas alturas es muy, hay que ser muy como terco, testarudo o mala leche, ¿por qué no?, de querer desmeritar a la selección de Cabo Verde. Yo sé que suena chiste, yo sé que parece que estoy molestando,
Es innegable que Argentina está 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos por delante, futbolísticamente hablando, por encima de Cabo Verde, pero de todas formas no pasó la selección africana como mejor tercera, pasó segunda dejando por fuera a Uruguay. Y sí, creo que de hecho sus tres partidos son empates. Contra Uruguay empata 2 goles, contra Arabia empata sin goles, contra España empata sin goles, pero de por sí ya hay mérito en eso. Le empató a Uruguay, por más de que la selección charrúa haya tenido una fase de grupos para el olvido desastrosa, una de las mayores decepciones, y realmente creo que la única decepción que recuerdo en esta fase de grupos, sí, del Mundial. Pero por ejemplo a España en el primer partido le hace un muy buen partido. Le aguanta, y es que como yo decía, creo que cuando hablé del partido frente de la selección vasca frente a la selección africana, decía que esperan que haga Cabo Verde, que vaya y se bote y se regale, le dé todo el espacio, la pelota, el tiempo, las oportunidades a España, tratando de jugarle mano a mano a una selección que es evidentemente superior. Pues no, eso sería realmente ingenuo. Pero la selección africana se le cerró, la complicó, no le dio espacios, e incluso sobre el final tiene en un tiro de esquina en el que casi se lo gana. Entonces, yo no la demeritaría, no hay que subestimar a ningún rival. Yo creo que va a ser complejo para Argentina romper a Cabo Verde, una Argentina que sí ganó con contundencia a Argelia, le ganó bien a Austria, ayer también le ganó incluso con suplentes a Jordania, por más que sea una selección mucho menor. Un Messi que está más que enchufado, está en una forma física del 100%, futbolística ya lo conocemos, pero creo que le va a costar un poquito. Se me parece o se me hace a mí que ese partido frente a Cabo Verde va a ser más o menos como el primer partido que tuvo Argentina frente a Argelia en la primera mitad, que recuerdo que la selección argelina se le para atrás, se le cierra, y Argentina, hasta que no llega ese pase de Paul para el primer gol de Messi, realmente le estaba costando un poquito descifrarle los espacios a una selección muy ordenada y a una selección con bloque bajo, y yo creo que a eso va a ser innegablemente lo que va a apostar Cabo Verde, aguantarle todo lo que más pueda Argentina y intentarle, si de pronto en alguna logran concretar un contragolpe y que Argentina le deje algún espacio o alguna posibilidad a la espalda. Pero de todas formas, por más que creo que le va a costar a Argentina por momentos, yo creo que no va a terminar ni siquiera requiriendo de tiempos extra ni nada. Yo creo que en los 90 minutos lo va a poder liquidar. Tampoco creo que por la mínima. Yo creo que Argentina va a convertir al menos 2 goles, pero sí creo que no va a ser una tarea tan sencilla como todos vienen diciendo. Sin embargo, efectivamente me voy con el actual campeón del mundo, con Argentina, que pasa para mí a los octavos de final. Otro de los duelos, Suiza-Argelia, creo que otro de los, al menos por nombre o por espectáculo o sí, por emoción, por emotividad, de las llaves más como menos llamativas, más no sé, parejas por lo bajo, digámoslo, como para no volver a repetir aburridor, porque pues también no hay que meditar a las selecciones. Una selección suiza que pasó primera de su grupo, ya se los mencioné, por encima de Qatar, por encima de Bosnia y por encima de Canadá, le clavó 4 a Bosnia bastante bien, aunque es cierto que todos los goles llegan en la segunda mitad. Contra Qatar increíblemente empató en el primer partido, contra Canadá, vuelvo y repito, no tengo muy presente el marcador, pero termina pasando primera. Es una selección que tiene buenos nombres, que no la he seguido, que no me vi ningún partido, pero que creo que ante un rival como Argelia tiene posibilidades de pasar. Tengamos también en cuenta que esta va a ser el quien venza en esta llave, va a terminar siendo nuestro rival. Me refiero a la selección colombiana en caso de que, como yo espero y como todos los colombianos esperamos, sacamos a Ghana. Así que hay que estar pendiente también de esta llave para saber a qué nos podríamos enfrentar en los octavos de final. Argelia me parece una selección que tiene buenos jugadores como Ben Sebaini en el Borussia Dortmund, como Ait Nouri en el Manchester City, como Riyad Mahrez. Creo que es una selección que puede hacer las cosas bien. Creo que contra Argentina tiene un primer tiempo correcto. Ya después es cierto que cuando le empezó a jugar mano a mano le cedió muchos espacios y Argentina la liquidó, pero creo que con Suiza puede ser un poquito más parejo, puede tener más oportunidades. Pero la verdad me quedo con la selección europea en este caso también. Creo que Suiza va a terminar pasando a los octavos de final. Y para enlazarlo con nuestra llave, con la selección Colombia, creo que va a ser nuestra rival en octavos de final. Porque sí, en la llave entre nuestra selección Colombia y Ghana, por supuesto que voy a dar como ganadora a la selección cafetera, a la selección tricolor, que yo creo que va a tener un partido cerrado, creo que va a tener un partido bastante disputado, un partido en el que no creo que vaya a tener facilidades, en el que le va a tocar tener paciencia, no desesperarse si el gol se le demora, si no le encuentra espacios, probar de media distancia, tratar de usar las bandas, tratar de no congestionar tanto por el medio, porque creo que
Ghana se va a cerrar bien y nos va a tratar de dañar al contraataque con la explosividad, con la velocidad. Sin embargo, creo que vamos a pasar, creo que vamos a poder seguir avanzando en este mundial. Así que bueno, de una vez les anticipo que creo que los octavos de final de ese lado van a ser Colombia contra la selección suiza. España frente a Austria. Otra llave que me parece un poco dispareja, así como la de, por ejemplo, Alemania y Paraguay. Creo que esta es una llave en la que creo que España va a pasar con contundencia. Es cierto que no se ha visto, al igual que como con Portugal, una candidata al título, una selección tan fuerte como se le vende o como se conoce, o al menos si se asume también por los nombres que tiene, por ser la actual campeona de la Eurocopa. Creo que frente a Cabo Verde fue un partido malísimo, le costó un montón romper el bloque bajo. De España creo que me vi dos partidos, el de Arabia no me lo vi, que es justamente cuando gana 4-0, que juega mejor. Contra Uruguay volví, la vi y no voy a decir me preocupa porque pues no tengo afinidad por la selección española, pero sí creo que a los españoles debería preocuparles que cada que un equipo se le cierra atrás, España se hace un 8 con el juego. Cabo Verde se le cerró y no hizo nada. Más allá de escaramuzas, y sí tuvo algunas que se terminan encima tragando solo, desperdiciando, aunque también con buenas actuaciones por parte del arquero de la selección africana, pero le costó bastante frente a Cabo Verde. Y contra Uruguay, creo que de no ser por ese gol que Muslera se come, realmente el partido habría terminado en empate, un partido que fue aburridísimo, tristísimo futbolísticamente hablando. Tienen, por cierto, el análisis acá, así que aprovechen y una vez terminado este video, si no se lo han visto, vayan y véanlo. Pero sí, fue un partido muy aburrido, fue un partido en el que Uruguay mostró bastante poco y se la pasó, fue metido atrás, y España realmente no encontró la forma de cambiar de ritmo, de meter otra intensidad, de buscar otras soluciones que no sea tocar con demasiada lateralidad. Austria le ganó bien a Jordania en su grupo en la primera jornada, luego pierde con Argentina en un partido en el que para mí fue parejo, fue un partido en el que para mí Austria hace un buen planteamiento, hace una buena labor, termina viéndose creo yo, innegablemente inferior al final con Argentina, ante la jerarquía de los jugadores y el dinamismo de la selección argentina, el poderío que tiene, porque de todas maneras Austria la aguantó, la neutralizó bien por momentos, incluso le pudo tomar la iniciativa por tramos y llegar a zona de definición, eso sí, terminándolo muy mal. Creo que esa es la parte que le falta a la selección de Austria, realmente poderío de definición, pero veremos qué tanto logra plantarle cara a la selección española que de todas formas creo que va a terminar pasando. No creo que la selección austríaca vaya a dar la sorpresa, pero veremos, me la juego en esta por la selección de Luis de la Fuente. Ya nos quedan, bueno, siempre nos quedan todavía varios. Vamos con el de Estados Unidos-Bosnia. Acá me voy con la selección de las barras y las estrellas. Creo que la fase de grupos de Estados Unidos fue bastante buena, más allá de esa última derrota frente a Turquía, partido que no me vi. Recuerdo haberme visto completo el partido frente a Paraguay. Fue un paseo, fue un baile lo que le pegó a la selección estadounidense a la selección de Gustavo Alfaro en ese primer partido. Todo fue para la selección de Estados Unidos. Se vio muy, muy bien la selección de Mauricio Pochettino, que después termina contra quien jugó Paraguay, Turquía, Estados Unidos. Se me está olvidando la otra selección. Nueva Zelanda. A Nueva Zelanda creo que le ganó 2-0. Es un partido que no vi, pero que de todas maneras ganó bien, ganó con contundencia. La verdad creo que fue una buena selección, pasó primera de su grupo. Y por más que Bosnia de pronto pueda tener hombres de jerarquía como Edin Dzeko, la verdad es que le costó con Canadá, que creo que empató. A Qatar, les voy a ser sincero, no recuerdo cómo quedó, pero creo que le gana. Después se come esa goleada contra Suiza. Entonces la verdad creo que es una selección que no tiene mucho para pelear, que realmente pasa pues favorecida por el tema de los mejores terceros, pues así como muchas realmente, pero creo que la selección estadounidense, la selección anfitriona va a pasar. Creo que hasta el momento di ganadoras a Canadá, Estados Unidos como las anfitrionas. A México sí creo que dije que lo eliminó Ecuador, pero en este caso sí creo que va a ser la selección estadounidense la que clasifique a los octavos de final. No sé qué tan cerrado va a ser el partido. Yo realmente veo un partido muy a favor y de dominio para la selección estadounidense, más porque desconozco a la selección bosnia que realmente porque sienta que sea muy superior a Estados Unidos. Bélgica, Senegal, gran partido también, al menos vuelvo y digo, por nombres de selecciones. Es cierto que Senegal pasa como mejor tercera y termina salvándose, es por ese último partido frente a Irak, una selección de muy mal nivel, al que sí le clavó 5 goles, con el que termina mejorando su diferencia de gol y llegando a 3 puntos, los únicos 3 puntos que cosechó tras la derrota frente a Francia, una derrota en la que a pesar del marcador 3-1, termina siendo para mí un muy buen papel en los primeros 45 minutos. En los segundos 45 sí se lo lleva puesto la selección francesa, pero creo que es más mérito de Francia que debilidad de Senegal. Y el partido con Noruega,
Les voy a ser sincero, no me lo vi, no me lo pude ver. Sé que ganó 3-2 la selección nórdica, pero de todas formas creo que Senegal puede competir en esta llave. Incluso voy a decirles de una vez, para mí saca la selección de Bélgica, porque es que a diferencia de las otras dos selecciones, sobre todo de Francia, que es una tromba, Bélgica no pudo con Irán, Bélgica no pudo con Egipto, empató con Egipto 1-1, con Irán ni siquiera puede hacer goles. Encima creo que el fútbol no ha sido muy bueno, aunque les soy sincero, no me vi tampoco ningún partido de la selección de Kevin De Bruyne y de Thibaut Courtois. Ya en el último partido es cierto que se despacha con un 5-0 a Nueva Zelanda. Sí, a Nueva Zelanda, perdón, ahorita cuando hablé de Estados Unidos dije Nueva Zelanda, era Australia a quien le había ganado. Pero sí, el punto es que en este caso la selección de Bélgica, que supo tener una muy buena versión hace 8 años en Rusia, la verdad es que viene de capa caída, sigue teniendo muy buenos nombres, pero no tiene fútbol, no tiene superioridad, no muestra realmente un dominio o un gran juego, y por el contrario creo que la selección africana, con el poderío físico, con el orden y con la buena presentación que viene teniendo, porque por ejemplo recordemos, fue finalista con Marruecos de esa polémica final de Copa Africana. La verdad es que creo que en esta sí me la juego y le pongo mi ficha a la selección de Sadio Mané, que para mí va a dejar en el camino a la selección belga. Siguiente partido, Costa de Marfil-Noruega, señores. Yo sé que muchos de ustedes no le tienen fe, pero vengan, se los digo que vi el partido, bueno, de Noruega, realmente solo me vi el de Francia y fue bastante pobre lo que mostró, pero ganó bien a Irak, a Senegal también le ganó, Haaland viene marcando goles, pero yo me refiero a la selección de Costa de Marfil, una Costa de Marfil que no me vi el partido contra Ecuador, que no me vi el partido contra Curazao, no les voy a decir mentiras, pero me vi el partido contra Alemania y en ese partido el juegazo que se mandó Costa de Marfil plantándosele a una selección del tamaño de Alemania es para levantarse de la silla y aplaudir. Qué partidazo le jugó Costa de Marfil, se lo pudo haber ganado, la neutralizó, le generó peligro, se le jugó de igual a igual, le metía, le corría, le quitaba la pelota. Qué selección tan competitiva la selección de los Mamuts. La verdad creo que puede complicar demasiado a Noruega, que no me quiero quedar con la imagen del último partido, sobre todo también porque jugó con toda su suplencia, pero creo que va a ser un partido bastante cerrado, a menos de que de pronto Noruega se desborde y tenga una ofensiva muy poderosa, pero de todas formas creo que Costa de Marfil tiene como el portento, la fortaleza de las selecciones africanas, creo que la puede complicar bastante, la puede llevar a instancias, ¿por qué no?, de tiempos extra, y en esta me la voy a jugar también por la selección africana. Yo creo que Costa de Marfil va a terminar dando un golpe importante y sacando de esa Copa del Mundo a la selección de los vikingos. Ya nos quedan ahora sí dos llaves por mencionar, la de Inglaterra-Congo, también bastante dispareja, déjenme decirles. Congo termina pasando tercera del grupo de Portugal y Colombia con Uzbekistán, termina empatando con Portugal en una buena presentación del Congo. Contra Colombia se vio mucho más débil, es cierto que el resultado termina siendo corto, pero creo que Colombia se vio mejor que el Congo en ese segundo partido. La selección africana perdió intensidad en ese juego, no se le vio tan reactiva, no se le vio con tanta oposición, perdón. Pero ayer en el último partido termina ganándole con contundencia 3-1 a Uzbekistán, pasando como una de las mejores terceras. Es cierto que es una selección con algunos buenos nombres, que tiene buen posicionamiento defensivo, que también puede hacer daño al contragolpe en el juego aéreo, pero yo realmente en esta me quedo con Inglaterra, una Inglaterra que con Ghana no la pude ver, empató 0-0, una Inglaterra que ayer creo que se quedó un poco corta con Panamá, aunque es una Panamá que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero creo que me sorprendió un poquito, al menos en los marcadores, porque Ghana solo le ganó por un gol, Croacia también, Inglaterra no la llenó, algo de bueno tuvo que haber hecho la selección centroamericana, pero refiriéndome a la selección de los Tres Leones, en el partido contra Croacia, que fue el que yo realmente vi a una selección bastante interesante. Una selección que sabe jugar colectivamente, una selección que tiene buen juego aéreo, una selección que, como desde hace muchos años, tiene nombres impresionantes, que es cierto que cada que se le considera favorita realmente termina un poco decepcionando, termina así llegando a instancias definitivas, pero nunca logrando dar esa puntada final, quedándose un poquito más en jugadores que realmente en un equipo fuerte y ganador.
pero me quiero quedar con la imagen que vi de ese partido frente a Croacia, en el que por momentos la sometió y la pasó por arriba. Así que en esta sí me quedo con Inglaterra, que creo yo no va a pasar por encima del Congo, perdón, creo que el Congo le va a poder plantar cara, pero de todas formas creo que sin tantas dificultades la selección de Harry Kane va a lograr avanzar a los octavos de final. Y ahora sí, para terminar el video, que se extendió un poquito, la verdad no sé cuánto llevaremos ya, pero ya en el último cruce, Australia-Egipto, otro de las llaves bastante flojitas junto al de Sudáfrica y Canadá y al de Argelia-Suiza, me parece a mí. De esta llave sale el competidor de Argentina probablemente, pues lo di pasando acá, entonces me voy a referir como Argentina ya en octavos. Siento que de esta llave me quedo con Egipto. Es cierto que Australia pasa como segunda en el grupo por delante de Paraguay, de Turquía, que ya de por sí me parece algo interesante, pero realmente es una selección que futbolísticamente no es reconocida, que no es una selección fuerte, no es una selección que realmente tenga mucho reconocimiento por su buen fútbol. Creo que Egipto puede hacer mejor las cosas. Egipto, que estuvo en el grupo con Bélgica, que pasó primera, si no estoy mal, le empató a la selección justamente europea, le ganó 3-1, creo que fue a la selección de Irán, y contra Nueva Zelanda, la verdad no recuerdo muy bien, pero creo que le ganó 2-0. Entonces, la verdad, yo sí me voy en esta con la selección nuevamente africana. Creo que no va a tener mayores inconvenientes. Puede ser un partido parejo, no es que parejo me refiero a que no hay un claro favorito o un claro superior al otro, pero de todas formas creo que la selección de los faraones de Mohamed Salah van a poder clasificar y van a enfrentarse muy seguramente a la selección argentina en los octavos de final. Los invito, señores, ya con esto repasamos todos los 16avos. Esta dinámica la pienso repetir de aquí en adelante cada vez que vayamos avanzando de fase. Los invito a que lo compartan con sus amigos este video para que todos se animen a compartirme sus predicciones acá en los comentarios, para que después no me digan, ah, mira, yo pensé que cuando se dé un resultado, si no sé, Suecia saca a Francia y digan, ah, yo siempre creí en Suecia, porque no se los voy a creer. Pónganlo en los comentarios si me quieren compartir sus predicciones, cómo creen ustedes que van a terminar las llaves de octavos de final. Y bueno, los invito a que se suscriban acá en YouTube, a que le den me gusta, que compartan los videos con cada vez más personas para que seamos más acá en el sofá, porque entre más seamos mejor se comparte y se vive el fútbol. Los invito también a que nos sigan en Instagram como el.sofá_247 para que también nos ayuden a crecer un poquito en esa red social, para que también se enteren cuando subo ahí de pronto información de que hay nuevos videos, cuando les publico los análisis y las opiniones. Y los invito a que también, si quieren, vayan y nos sigan y nos escuchen en Spotify, donde también nos encuentran como El Sofá. Así que bueno, se viene la parte más emocionante, señores, así que por favor siéntense, porque para vivir el fútbol no hay mejor lugar que acá, desde El Sofá.